Listo, Pedro, si quieres iniciar. Muy bien. Bueno, hoy vamos a ver osteomielitis en pediatría. La osteomielitis aguda es una enfermedad frecuente en la infancia con una incidencia anual en menores de 13 años, aproximadamente entre 1 y 5 y 10 mil niños. Y pues es de gran relevancia dados sus potenciales secuelas. Esta enfermedad va a afectar principalmente a menores de 5 años, que va a ser el 50% de los casos, y va a haber un pico de incidencia a los 3 años. La localización más común es en la metáfisis de los huesos largos de los miembros inferiores. En clasificación, la vamos a clasificar de dos maneras, según el tiempo de evolución o según su patogenia. Por el tiempo de evolución se puede considerar aguda en menores de menos de 15 días, subaguda de 15 a 20 días o crónica de mayor de 21 días. Depende de la bibliografía, pero normalmente solo es aguda y crónica. Muchos autores no mencionan la clasificación subaguda. Y según su patogenia, hematógena por contigüidad o por vinculación directa. Mi clase está más basada en la hematógena, que es la más frecuente en pediatría. En cuanto a epidemiología, la incidencia va a variar geográficamente y sí son muy radicales las variaciones debido a que en países desarrollados va a variar de 1 en 5,000 hasta 7,700 niños, y en países en desarrollo aumenta en 1 en 500, entre 500 y 2,300 niños. Algunos países han notado una disminución en la incidencia a lo largo del tiempo, mientras que otros, como Estados Unidos, han notado un aumento, particularmente con la aparición de Staphylococcus aureus resistente a la meticilina asociada a la comunidad, que más adelante voy a hablar un poco más de esta bacteria. Y la osteomielitis hematógena es más común en niños que en los adultos. Los niños se ven afectados casi el doble de veces que las niñas, y más de la mitad de los casos pediátricos ocurren en niños menores de 5 años y una cuarta parte va a ser en menores de 2 años. Sin embargo, la osteomielitis es poco frecuente en lactantes pequeños, niños menores de 4 meses, que no tienen factores de riesgo subyacentes. Factores de riesgo en los neonatos, en niños menores de 28 a 30 días. Estos van a ser parto complicado, prematuridad, infecciones en la piel, que tengan catéter venoso central, anomalías del tracto urinario o una infección en la mamá activa al momento del parto. Y en cuanto a factores de riesgo, lactantes y niños mayores, van a ser la enfermedad de células falciformes, trastornos de la inmunodeficiencia como la enfermedad granulomatosa crónica, sepsis, trauma leve coincidente con bacteremia y catéteres vasculares permanentes, y ahí se incluyen los catéteres de hemodiálisis. Patogénesis. En cuanto a la patogénesis de la osteomielitis, va a comenzar en huesos largos con un depósito bacteriano en la metáfisis. El mecanismo de depósito no está claro, aunque algunas pruebas sugieren que las células endoteliales van a permitir el paso de la bacteria o del bicho que esté afectando la extremidad, el hueso. El traumatismo o la embolia pueden causar la oclusión de los vasos sinusoidales de flujo lento, estableciendo además un nudo para la infección. Aquí, como podemos ver en la imagen A, que es la de aquí arriba, durante un episodio de bacteremia, las bacterias se van a depositar en la metáfisis de los vasos, sobre la arteria y la vena nutriente. En la B aquí vemos cómo se desarrolla el foco de infección en la metáfisis, que esto va a conducir a la celulitis en la médula ósea. Y en la imagen C, pues ya creció la reproducción de bacterias, es más grande. El exudado bajo presión va a forzar lentamente a través de los sistemas de Havers y de Botman y dentro de la corteza del hueso, donde puede elevarse o romperse a través de aquí del periósteo. Se pueden desarrollar áreas de necrosis ósea en los focos de infección dentro del hueso, y el hueso desvitalizado resultante, conocido como secuestro, se va a visualizar radiográficamente y puede estar rodeado por hueso nuevo
colocado por el periósteo elevado, conocido como el involucro. La infección puede extenderse a la epífisis y al espacio articular adyacente. La extensión contigua en el espacio articular ocurre hasta en 1/3 de los casos en general. La osteomielitis subaguda o crónica a veces se asocia con la formación de un absceso intraóseo o conocido como absceso de Brody, una área central de supuración y necrosis contenida y encapsulada por tejido de granulación y esclerosis. Aquí lo podemos ver en esta imagen, en la radiografía lateral, que es la de la A. Se demuestra que una lesión ovoide en la cavidad medular de la metáfisis proximal de la tibia, que está seleccionada con las flechas. Igual aquí en la otra radiografía, en la anterior, se alcanza a ver el absceso de Brody. Muy bien, en esta imagen podemos ver el crecimiento igual de la osteomielitis. La patogenia de la osteomielitis en niños va a estar influenciada por las características del esqueleto que ellos poseen, pues un esqueleto que está en crecimiento. Aquí en la imagen A es de los recién nacidos. La infección se va a propagar comúnmente a lo largo del espacio subperióstico y se rompe a través de la corteza hacia los tejidos blandos o los espacios articulares adyacentes. En bebés o en niños ya mayores, los capilares no van a cruzar la fisis, como en los recién nacidos. Entonces la infección en mayores generalmente se va a limitar a la metáfisis. En cuanto a las características del esqueleto del nacimiento, que era lo que les estaba comentando, del nacimiento a los 3 meses, la corteza delgada y el periósteo deficiente va a ser incapaz de contener la infección. Esta infección se puede extender a lo largo del espacio subperióstico y romper en el tejido blando circundante. Los capilares metafisiarios de nutrientes van a perforar la placa de crecimiento epifisiaria, particularmente en la cadera, en el hombro y en la rodilla. Y estos capilares pueden permitir la propagación de la infección a la epífisis y a la superficie de la articulación, y esto puede causar así una artritis séptica concomitante. La cápsula de las articulaciones artroidales se extiende con frecuencia o ligeramente distal a la placa epifisiaria y va a permitir así la infección que invada el espacio de la articulación y asimismo causar una artritis séptica de un foco de osteomielitis, ya sea proximal o distal a la articulación. Y las características ya en niños mayores o en infantes va a ser que el esqueleto va a contener mejor la infección ósea. A medida que el esqueleto madura, la corteza se va a volver más gruesa y el periósteo un poco más denso. La infección en estos niños rara vez se va a propagar a los tejidos blandos, pero el absceso superióstico y el edema contiguo se desarrollan fácilmente. El absceso superióstico ocurre típicamente en la metáfisis, donde la corteza va a ser un poco más delgada. Y los capilares metafisiarios, se atrofian a medida que la epífisis se osifica y se forma una placa filamentaria distinta. Este proceso de osificación va a comenzar a los 8 meses de edad y generalmente se completa a los 18 meses. Tradicionalmente se ha considerado que limita la propagación de la infección al espacio articular, a menos que la metáfisis sea intracapsular, como lo es en el hombro, en el tobillo, en la cadera y en el codo. Y en los adolescentes o niños ya más grandes, la corteza metafisiaria es considerablemente más gruesa, el periósteo es más denso y más fibroso, y estas características nos van a ayudar a contener la infección, que rara vez se rompe para extenderse a la corteza externa. En adolescentes esto puede resultar en un absceso intraóseo, como lo hemos visto, que es el absceso de Brody. En cuanto a la osteomielitis vertebral, las infecciones vertebrales pueden afectar el disco, causando una discitis o el cuerpo vertebral. En niños pequeños, el suministro de sangre al disco es rico, derivado de los vasos periósticos y los cuerpos vertebrales adyacentes. Los vasos de las vértebras adyacentes comienzan a atrofiarse en el primer año de vida y se van a destruir por completo a los 10 años. Esto puede explicar la observación de que la discitis va a ser más común en los niños más pequeños. Muy bien. En cuanto a microbiología,
La mayoría de los casos de osteomielitis hematógena aguda en niños va a ser causada por bacterias gram positivas, principalmente Staphylococcus aureus. Sin embargo, en muchos casos no se puede dar ningún patógeno en los cultivos rutinarios, ya sea de sangre o aspirado de heridas. Esto va a ser hasta en la mitad de los casos. Pero se supone que generalmente van a ser causados por Staphylococcus aureus y se tratan en consecuencia. En los niños más pequeños, muchos de estos pueden deberse a Quinguela quingae. La mayoría de los casos de osteomielitis hematógena aguda son causados por un solo organismo. Las infecciones polimicrobianas generalmente se asocian más a diseminación contigua, a algún trauma, a insuficiencia vascular o movilidad de una extremidad, pacientes parapléjicos. Un poco más adelante voy a comentar sobre esto. En esta imagen podemos ver las características clínicas dependiendo de la bacteria que va a estar actuando. La más importante aquí va a ser el Staphylococcus aureus. Y de gram negativos, pues Haemophilus influenza, Quinguela quingae, que ahora es una pues, bacteria que ha estado afectando más comúnmente a los niños, causándoles osteomielitis. Entonces, como les comentaba, pues Staphylococcus aureus es la causa más común de osteomielitis en los niños en general. En una revisión sistemática de 2012 se identificó en aproximadamente 2/3 de los casos ocurridos desde 1996 hasta el 2012. La alta frecuencia de aureus puede estar relacionada con una serie de factores de virulencia de la bacteria y asociadas a las células que promueven la adherencia bacteriana, la resistencia de los mecanismos de defensa del huésped y la actividad proteolítica. En este artículo comentaba que se estudiaron a 59 niños con osteomielitis por Staphylococcus aureus. Se evaluaron en solo un centro entre 2000 y el 2002 y se identificó a Staphylococcus aureus resistente a meticilina asociada a la comunidad. El 51% de los niños, casi el 53% de los niños. También los niños que desarrollaron complicaciones tuvieron un efecto positivo para la leucocidina de Panton-Valentine, que esta es una toxina citolítica que se va a encontrar frecuentemente en los cultivos, y esta leucocidina o toxina es la causa de infecciones pulmonares, lesiones cutáneas y de mucosas o casos más graves de osteomielitis. En cuanto al estreptococo del grupo A y grupo B, el de grupo A o Streptococcus pyogenes puede causar osteomielitis en lactantes y niños mayores. Particularmente va a ser una complicación de la infección por varicela zoster. En una revisión sistemática se identificó el estreptococo beta hemolíptico del grupo A en aproximadamente el 8% de los casos. O sea, en todos los casos de osteomielitis, solo el 8% fue de estreptococo. El estreptococo del grupo B va a ser causante de osteomielitis en lactantes menores de 3 meses. Y en una revisión igual, aquí se encontró solamente en el 4% de los casos. O sea, que el grupo B es menos común que el estreptococo del grupo A. Pues son poco frecuentes. 1 de cada 10 aproximadamente. Los lactantes con osteomielitis del grupo B suelen tener entre 2 y 4 semanas de edad. En general no hay infección previa reconocida y hay un solo hueso involucrado. Del neumococo, Streptococcus pneumoniae, también puede causar osteomielitis en niños con mayor riesgo de enfermedad invasiva, como en pacientes con enfermedad cardíaca crónica, enfermedad pulmonar crónica, diabetes mellitus, enfermedad de células falciformes, pacientes de asplenia o disfunción esplénica e inmunodeficiencia. También están incluidos aquí los niños menores de 2 años que están inmunizados de manera incompleta contra Streptococcus pneumoniae. Pero ahora, pues con la era de la vacuna del neumococo, la mayoría de los casos ocurren en niños con factores de riesgo y son causados por serotipos no incluidos en la vacuna conjugada, que van a ser especialmente el 35B y 33F. La otra bacteria que les comentaba, Quinguela quingae, que es un organismo gram negativo a diferencia de los demás. Este organismo va a estar presente en la microbioma oral
y se identifica cada vez más como una causa de osteomielitis en niños de 6 hasta 36 meses de edad. Y me sugieren que es la causa más común de osteomielitis en Suiza y a menudo afecta los huesos no tubulares, como el esternón, vértebras o el cráneo, por ejemplo. Este es un organismo difícil de aislar mediante técnicas de cultivo convencionales. La inoculación de muestras en viales de hemocultivo y especialmente los métodos de diagnóstico molecular como el PCR van a aumentar la detección de esta bacteria gram negativa. Otros microorganismos que también pueden causar osteomielitis va a ser Escherichia coli y Haemophilus influenza. En cuanto a Escherichia coli, es más común en recién nacidos. Igual en una revisión sistemática del 2012 se identificó solamente en el 2% de los casos de osteomielitis. Y Haemophilus influenza del tipo B es igual muy poco frecuente, ahora que los bebés se vacunan habitualmente contra Haemophilus influenza. Muy bien, en cuanto a otras bacterias, se encuentra primero la Bartonella gensalae. Esta puede ocurrir en niños con enfermedad por arañazo de gato. También Pseudomonas aeruginosa, que va a ser una causa de osteomielitis mencionada más común en usuarios de drogas inyectables. Digo, pues estamos hablando de pediatría, pero pues aquí en México nunca se sabe. También puede ocurrir esta Pseudomonas en niños con heridas punzantes o heridas en las uñas de los pies. La osteomielitis por brucela va a ocurrir en niños que viajan o que viven en un área endémica de brucelosis o niños que ingieren productos lácteos no pasteurizados. En cuanto a tuberculosis o micobacterias, también pueden causar osteomielitis, igualmente hematógena en niños más comúnmente con alguna inmunodeficiencia o antecedentes quirúrgicos o alguna lesión penetrante. Salmonella igualmente puede causar osteomielitis en niños, pero va a estar más asociada a niños con enfermedades de células falciformes o hemoglobinopatías relacionadas. Y actinomyces también puede causar osteomielitis, pero esto es más común en huesos faciales o en los cuerpos vertebrales. Todas estas bacterias son menos comunes, pero no hay que descartarlas nunca. En cuanto a los hongos, la coccidioidomicosis pues va a ser más común ahora, es más común en el suroeste de Estados Unidos. Esta también puede causar una infección en el hueso esponjoso, como es en los cuerpos vertebrales, o los huesos tubulares distales y en el cráneo. La infección en múltiples sitios ocurre en casi la mitad de todos los niños y adultos con coccidioidomicosis musculoesquelética. Y la enfermedad por Aspergillus también se ha descrito, como comentaba ahorita, pero es más común en individuos inmunocompetentes. En cuanto a infecciones polimicrobianas, esta es inusual en niños con osteomielitis aguda. El aislamiento de múltiples bacterias del hueso generalmente ocurre con la propagación desde un foco infeccioso contiguo, generalmente desde el cráneo, la cara, las manos o los pies, o en pacientes que tienen paraplegia, que tienen las extremidades comprometidas por alguna insuficiencia vascular o están inmóviles, espina bífida o después de un trauma. Estos pueden ser sitios de osteomielitis polimicrobiana. En cuanto a patógenos en los huéspedes anormales, en pacientes con alguna enfermedad concomitante como la enfermedad de células falciformes, se va a encontrar que la causa más común va a ser por salmonella u otros organismos gram negativos como lo es E. coli. Enfermedad granulomatosa crónica, estos niños van a desarrollar con frecuencia osteomielitis, pero va a ser causada por especies de Serratia o Aspergillus. Y pacientes con VIH, es causada comúnmente por Staphylococcus aureus, la osteomielitis, y también por Streptococcus pneumoniae. Es comúnmente en los niños infectados por VIH que no han sido inmunizados. Muy bien, en cuanto a la evaluación y el diagnóstico, el diagnóstico de osteomielitis se va a respaldar por una combinación de varios características de esta enfermedad. Las características clínicas sugestivas de una infección ósea son pues, síntomas focales, signos de inflamación ósea,
síntomas constitucionales, dolor en alguna extremidad, fiebre, malestar general, limitación de la función de la extremidad y el aumento de la BCG y PCR. También se va a respaldar por un estudio de imágenes con anormalidades características de la osteomielitis. Más adelante voy a platicar de los estudios de imagen. Una muestra positiva microbiológica o histopatológica y una respuesta a la terapia antimicrobiana. Muchas veces no se puede detectar el microorganismo por cultivo o por histopatología, pero se cree que los signos son muy sugestivos de una osteomielitis y cuando se les administra antibiótico y empiezan a mejorar, pues esto nos ayuda a dar con el diagnóstico. En anormalidades de la imagen vamos a tener varias, que es la radiografía, se puede usar la resonancia, la gamografía, tomografía computarizada y en muy pocas veces el ultrasonido. Ahorita vamos a comentar una por una. Bueno, el diagnóstico se va a confirmar mediante la evidencia histopatológica de inflamación en una muestra quirúrgica de hueso o la identificación de un patógeno por cultivo o tinción de Gram en un aspirado o biopsia de hueso. El diagnóstico es muy probable en un niño con hallazgos clínicos, además de laboratorio y o radiológicos compatibles, en los que se va a aislar un patógeno en sangre, en recolección perióstica o en líquido articular. También consideramos que el diagnóstico es probable en un niño con hallazgos clínicos de laboratorio y radiológicos compatibles, aunque tenga cultivos negativos. Si responde con la terapia antimicrobiana, como lo había comentado, pues se va a considerar que es un diagnóstico muy probable. Y el diagnóstico va a ser muy poco probable si los estudios de imagen avanzados, no hablo de la radiografía, aquí hablo de la resonancia magnética, son normales. Una resonancia magnética normal, pues es muy poco probable que el paciente tenga osteomielitis. En cuanto al cuadro clínico de los pacientes, como comentaba hace un momento, son síntomas constitucionales, el paciente puede tener irritabilidad, disminución del apetito, con o sin fiebre. Síntomas focales o signos de inflamación ósea, como es el calor, hinchazón, sensibilidad en los puntos. Generalmente esto va a progresar durante varios días hasta una semana. En bebés o niños muy pequeños, los signos y síntomas pueden estar mal localizados, los signos. Y la limitación de la función, en que uso limitado de alguna extremidad, que el paciente coge negativa a caminar, que no quiere gatear o no se pueda sentar o soportar peso, pues nos puede hablar de una osteomielitis. La osteomielitis también se debe considerar en niños que tienen bacteremia o un estudio de imagen, de una imagen ósea normal en la evaluación de algún traumatismo o con signos y síntomas específicos. Como lo comentaba, pues pacientes irritables, fiebre sin alguna fuente, pues se tendrá que sospechar de esto. En cuanto a la evaluación inicial, para los niños con sospecha de osteomielitis, siempre va a incluir análisis de sangre y radiografías simples de las áreas afectadas. El análisis de sangre iniciales para los niños con sospecha de osteomielitis tienen que incluir una biometría hemática completa con diferencial, BCG, PCR, pues para evitar múltiples punciones al niño, también se debe obtener al menos un cultivo al mismo tiempo que en estos estudios. La BCG y la PCR elevada van a respaldar mucho el diagnóstico de osteomielitis, pero no excluyen otras afecciones en el diagnóstico diferencial. De hecho, la BCG y la PCR pueden estar normales al comienzo de la infección, pero va a tener una sensibilidad del 95% si el cultivo está positivo. La repetición de estas pruebas puede estar justificada dentro de las 24 horas en niños en que se sospeche de alguna osteomielitis. Y también estos marcadores de inflamación van a ser importantes para evaluar la respuesta a la terapia. En cuanto a los leucocitos, en la biometría hemática,
su elevación va a ser muy variable e inespecífica. Estaba leyendo una revisión del 2012 con más de 12,000 pacientes, los leucocitos se elevaron solo en un 36%. Sin embargo, los leucocitos nos van a ayudar a tomar en cuenta para algún diagnóstico diferencial, como alguna leucemia, enfermedad de células falciformes, etc. En las radiografías, es probable que los niños con sospecha de osteomielitis y anomalías características en las radiografías simples iniciales pues vayan a tener osteomielitis. Estos pacientes deben recibir antibióticos empíricos en espera de alguna evaluación adicional. Los hallazgos que son compatibles con la osteomielitis van a incluir evidencia de formación perióstica de hueso nuevo, una reacción perióstica, elevación perióstica, lesiones líticas o esclerosis ósea que van a indicar una infección subaguda o crónica. Como les comentaba, pues estos signos generalmente no van a ser aparentes al inicio de los síntomas. Aquí podemos ver una radiografía AP y lateral de rodilla, de tibia. En esta imagen, en la A, que es la lateral, podemos ver el absceso de Brody que les comentaba hace un momento. Igualmente aquí en la AP se observa aquí en la metáfisis de la tibia. También se puede ver la reacción perióstica aquí en estos punteros, en las cabezas de flecha, aquí y aquí de este lado. En esta radiografía igual podemos ver la elevación perióstica. Esto puede ser debido a un absceso subperióstico como mismo resultado de la osteomielitis. En esta radiografía, en la imagen A, mencionaba que era un niño de 9 años con fiebre y cojera, demuestra lucidez lítica en la metáfisis femoral distal. Y en las imágenes B y C, de resonancia magnética axial y coronal, este estudio nos ayuda a delimitar el área de osteomielitis y el edema de médula que está causando. En los huesos largos, los cambios radiográficos que vamos a ver van a empezar aproximadamente a los 3 días después del inicio de los síntomas. Estos van a ser un área pequeña de hinchazón localizada, profunda y de partes blandas en la región de la metáfisis. 3 a 7 días después del inicio de los síntomas, vamos a observar la obliteración de los planos grasos translúcidos interpuestos dentro del músculo por el líquido que está causando el edema. Y 10 a 21 días después del inicio de los síntomas, o 7 a 10 días en los recién nacidos, va a haber evidencia de destrucción ósea, osteopenia, lesiones osteolíticas, reacción perióstica, como lo vimos en la radiografía pasada, engrosamiento cortical, elevación perióstica, igual como lo mostré en la radiografía pasada, y en un mes o más va a haber esclerosis lítica. Esto es en huesos largos. En los huesos membranosos irregulares, la destrucción ósea y la elevación perióstica generalmente son aparentes hasta 2 o 3 semanas más tarde que en los huesos largos. En los huesos pélvicos, aquí mencionaba que las radiografías simples generalmente no van a ser útiles para evaluar osteomielitis en alguna zona de la pelvis. Estos solo fueron anormales en 25% de los pacientes en una serie grande que estaba viendo. En osteomielitis vertebral, las radiografías simples pueden ser normales hasta en un 50% de los casos, pero más adelante voy a presentar un artículo donde menciona que hasta en un 70% de los casos se puede ver, solo un 30% de los casos van a ser normales. Y las anomalías iniciales pueden incluir la rarefacción localizada de una meseta vertebral seguida de la afectación de las vértebras adyacentes. Puede ocurrir una destrucción marcada del hueso, generalmente va a ser en sentido anterior y seguida de reacciones osteofíticas anteriores, con puente y esclerosis ósea.
Los cambios radiográficos de la ascitis se observan por primera vez varias semanas después del inicio de los síntomas, con la siguiente secuencia. Primero va a haber estrechamiento del espacio discal hasta 2 o 4 semanas después del inicio de los síntomas. Posteriormente va a haber destrucción de las placas terminales vertebrales cartilaginosas adyacentes y por último va a haber hernia del disco en el cuerpo vertebral. A pesar del retraso en los cambios radiográficos que vemos aquí, que puede ser de hasta 2 o 4 semanas, los hallazgos sugestivos de ascitis a menudo son aparentes en el momento de la presentación. En una serie como ejemplo que vi, los cambios radiográficos, como les comentaba, estuvieron presentes en la evaluación inicial hasta en más del 70% de los casos. Esto es muy común también, que sea un paciente sintomático y que las radiografías simples estén normales. Aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Una radiografía simple normal, hasta 7 días posteriores del inicio de los síntomas, no va a excluir la osteomielitis. Los niños con sospecha de osteomielitis y radiografías simples normales generalmente deben recibir antibióticos empíricos en espera de imágenes adicionales o en espera de los estudios microbiológicos. Los niños en edad escolar que son afebriles y tienen resultado de examen físico que no es muy específico, las radiografías están normales, estos pueden ser seguidos de cerca sin terapia antimicrobiana en espera de una evaluación adicional, siempre y cuando pues, el niño esté estable, que no tenga fiebre, etc. Y se deben realizar imágenes adicionales en estos pacientes, generalmente con resonancia magnética de preferencia o gammagrafía. Esto debe ser lo antes posible en cualquier niño con sospecha de osteomielitis, cuando las radiografías son normales. Esto es independientemente de si se inicia o no la terapia con antibióticos. ¿Cuáles son las indicaciones para estudios de imágenes adicionales? Pues va a ser para confirmar el diagnóstico, como lo comenté, en niños con radiografías simples iniciales normales, para una evaluación adicional de anomalías identificadas en las radiografías simples, como una destrucción ósea, por ejemplo, para evaluar la extensión de la infección, para ver, por ejemplo, la placa de crecimiento, la epífisis, la articulación o los tejidos blandos adyacentes. Orientación para el diagnóstico percutáneo o para procedimientos de drenaje terapéutico como una aspiración o un drenaje de algún absceso. La resonancia magnética. Bueno, pues la resonancia en este tipo de enfermedad de la osteomielitis nos va a ser muy útil para identificar o para distinguir las siguientes cosas. Cambios tempranos en la cavidad de la médula ósea. En la osteomielitis pélvica, como lo comentaba, que en muy pocos pacientes las radiografías simples nos van a servir en osteomielitis pélvica. Cuando hay implicación del cuerpo vertebral y el disco adyacente en niños con osteomielitis vertebral. Para ver áreas que pueden requerir drenaje quirúrgico, como vías sinusales, abscesos intraóseos, colecciones de pus superiósticas o de partes blandas, cuando está implicada la placa de crecimiento, cuando hay una artritis séptica contigua, cuando hay una piomiositis asociada o cuando hay evidencia de trombosis venosa. La resonancia magnética va a ser la modalidad de imagen que debemos elegir cuando se necesita una imagen diferente a las radiografías. El contraste en este estudio generalmente no se requiere, pero pues nos puede ayudar también a definir si hay algún absceso intramedular o abscesos intramusculares. Como les comentaba al principio, la osteomielitis es muy poco probable si la resonancia magnética resulta negativa. ¿Y cuáles las principales ventajas de este estudio en comparación con los demás? Pues es lo que les comentaba, que nos va a ayudar a identificar precisamente colecciones de pus superiósticas o de partes blandas. Las desventajas es que pues incluye un tiempo muy largo de exploración, incluso más largo que el TAC. Pues esto a veces nos va a llevar a la necesidad de utilizar sedación o anestesia en los niños más pequeños. Bueno, la gammagrafía
ósea es otro estudio que nos va a ayudar también para valorar la osteomielitis. El aumento de la absorción del marcador en las dos primeras fases puede ser causado por cualquier cosa que aumente el flujo sanguíneo y se acompañe de inflamación. La osteomielitis va a causar captación focal hasta en la tercera fase. La intensidad de la señal refleja el nivel de actividad osteoblástica y la localización de una lesión cerca de una placa de crecimiento nos puede complicar la interpretación. Este estudio va a ser útil solo al principio del curso, aunque se puede utilizar también como seguimiento. Es más fácil disponer de él y es más económico que la resonancia. Sin embargo, no nos va a proporcionar información sobre el alcance de las colecciones purulentas que pueden requerir drenaje. Incluso la gammagrafía puede ser falsamente negativa en casos donde no se interrumpe el suministro de sangre. Por ejemplo, hay un absceso superióstico que nos compromete el suministro de sangre al periósteo. Esto nos puede hacer parecer que no es una osteomielitis. Este estudio tiene poca sensibilidad en casos de osteomielitis por Staphylococcus aureus, solo hasta en un 53% de los casos. Muy bien. El TAC es otro estudio que nos puede ayudar también para valorar esta enfermedad. Generalmente vamos a preferir la resonancia magnética, pero la TAC nos va a ayudar también a delinear mejor los cambios en el hueso y se puede preferir este estudio cuando se identifica una destrucción ósea significativa en radiografías simples. Los hallazgos que vamos a encontrar en la TAC van a incluir el aumento de la densidad de la médula ósea, formación perióstica en hueso nuevo y purulencia perióstica. La TAC consume menos tiempo que la resonancia, entonces en los niños pequeños generalmente no van a requerir sedación, pero pues vamos a exponer a los niños a radiación. No puse alguna diapositiva del ultrasonido. El ultrasonido rara vez lo vamos a utilizar en esta patología. No va a ser útil para el diagnóstico, pero nos puede ayudar a identificar conexiones de líquido asociadas. Y también para mejorar la técnica en procedimientos de drenaje, ya sea terapéutico o drenaje diagnóstico percutáneo. Muy bien. Cultivos de antibióticos. Esta presentación la puse porque pues, hay un poco de duda en si se inicia el antibiótico o si primero se toma el cultivo. Lo ideal primero siempre va a ser tomar el cultivo antes de la administración de antibióticos, pero esto se debe comparar con el potencial de complicaciones que puede tener el niño. Para niños con signos de enfermedad sistémica, que tengan fiebre, taquicardia, etcétera, tenemos que proporcionar antibióticos inmediatamente después del hemocultivo. El cultivo óseo, pues se deben de tomar muestras óseas para cultivar, contención de Gram e histopatología, siempre y cuando sea posible. En una revisión retrospectiva de 250 casos de osteomielitis, las tasas de positividad del cultivo fueron similares, específicamente de los pacientes que recibieron antibióticos y los que no recibieron antibiótico. Aunque comentaban que hubo una tendencia a que los cultivos fueran positivos más cuando se tomaba por el radiólogo intervencionista que por el cirujano ortopédico. Igual, comenta que fueron los cultivos positivos en 42 de 50 niños con osteomielitis, incluso cuando ya se había aplicado antibiótico preoperatorio, o sea, una efectividad del 84%. En cuanto a diagnósticos diferenciales de esta enfermedad, vamos a tener, pueden ser tres, pueden ser infecciosas, no infecciosas, o que haya imitadores radiográficos. En cuanto a las infecciones infecciosas, puede ser septicemia, celulitis, una artritis séptica, abscesos profundos o piomiositis. En cuanto a las no infecciosas,
osteomielitis crónica no bacteriana, neoplasia maligna, infarto óseo, deficiencia de vitamina C, enfermedad de Gaucher y enfermedad de CAFI, que estas enfermedades tienen síntomas muy parecidos a la osteomielitis. Y también va a haber imitadores radiográficos. Los imitadores pueden ser tumores óseos, ya sean benignos o malignos, o tumores que pues, involucran el hueso. Pueden tener una apariencia radiográfica similar a la osteomielitis. Aquí nos va a ayudar pues la respuesta a los antibióticos. En niños con osteomielitis pues generalmente van a mejorar. Sin embargo, pues podemos realizar una biopsia si es necesario para diferenciar, para hacer un estudio histopatológico. ¿Cuáles son las indicaciones quirúrgicas? Va a ser la necesidad de realizar un drenaje de absceso superióstico y de partes blandas o de pus intramedular para realizar desbridamiento de focos de infección contiguos, que igualmente van a requerir su terapia antimicrobiana. Cuando hay hueso desvitalizado o cuando no presentan mejoría después de 48 a 72 horas de terapia con antibióticos. Muchas veces también es posible que se requiera intervención quirúrgica en el momento de la presentación o durante la terapia antimicrobiana si los niños no responden como se esperaba, como lo comento aquí con los antibióticos, o si la resonancia nos indica un compromiso extenso del hueso, del tejido blanco que requiere un desbridamiento. Muy bien. Terapia antimicrobiana. La terapia antimicrobiana se va a indicar en todos los casos de osteomielitis y esta la vamos a iniciar en pacientes que tengan anormalidades de imagen características de osteomielitis. También se inicia la terapia en pacientes, como lo comenté hace un momento, que tienen radiografías normales. Si las imágenes avanzadas no están disponibles, como la resonancia o la gammagrafía, pero el paciente se encuentra en mal estado o con signos de sepsis, obviamente, ¿verdad? En los niños que de otra manera se encuentran bien o tienen una apariencia levemente enfermo, la administración de antibióticos empíricos se puede demorar hasta por 24 o 48 horas, hasta que se puedan obtener los cultivos mediante cirugía o por radiografía de intervención. La terapia va a ser parenteral y a menudo se va a iniciar antes de que se confirme el diagnóstico. En la mayoría de los casos, primero se inician los antibióticos con la sospecha ya cuando se tiene la sospecha de osteomielitis, y esos antibióticos se van a indicar conforme la edad del paciente. Muy bien. En niños menores de 3 meses, el antibiótico de preferencia va a ser una cefalosporina de 3ª o 4ª generación, más un agente estafilocócico, como el esquema puede ser cefotaxima, ceftazidima o ceftria, y agregar el agente estafilocócico como banco, oxacilina o cefazolina. Este régimen empírico va a proporcionar cobertura para las causas más comunes en este grupo de edad, en menores de 3 meses. En mayores de 3 meses, los agentes que vamos a utilizar va a ser napsilina, oxacilina, cefazolina y clinda o vancomicina. La elección de este régimen va a depender si la infección es potencialmente mortal, en pacientes que estén muy enfermos, que tengan sepsis. Siempre hay que pensar en la prevalencia local que hay de Staphylococcus aureus resistente a meticilina asociado a la comunidad. En revisiones sistemáticas de estudios aleatorizados han proporcionado una guía para la elección de los antibióticos para la enfermedad de osteomielitis. En estudios individuales, las tasas de curación de esta enfermedad generalmente es hasta más del 95% cuando se va a elegir la terapia empírica según la edad del paciente. La afección médica subyacente y los organismos que prevalecen en la comunidad es lo que debemos de tomar en cuenta para iniciar los antibióticos. Como lo hemos comentado durante la presentación, pues normalmente son patógenos gram positivos, predominantemente Staphylococcus aureus.
aunque no siempre se va a requerir, no siempre se requirió algún cultivo positivo para la inclusión en el estudio. Para niños entre 6 y 36 meses de edad, que requieren clindamicina o vancomicina para la cobertura del Staphylococcus aureus resistente a meticilina asociado a la comunidad, también se puede agregar cobertura para Quinguela con cefazolina, si el niño no mejora como se esperaba. Y alternativamente la cefazolina puede ser sustituida por vanco o por clinda, si el estafilococo no se identifica en cultivos de sangre, hueso o aspirados de tejidos blandos. En pacientes con inmunización incompleta, que no tengan completa su partida de vacunación, que no tengan la vacuna de influenza tipo B, se debe agregar cobertura con cefotaxima o ceftriaxona. En pacientes con enfermedad de células falciformes o exposición a reptiles, agregamos cobertura empírica para salmonella y algunos otros bacilos gram negativos como E. coli, por ejemplo, y vamos a agregar cefotaxima y ceftriaxona igualmente. En pacientes con enfermedad granulomatosa crónica, la adición de una cefalosporina de tercera generación como Cefota o Ceftria nos va a ayudar. Esto se debe iniciar, se debe agregar, perdón, a la terapia empírica inicial. En pacientes con cirugía gastrointestinal reciente o alguna complicación de la anatomía del tracto urinario, se debe agregar una cefalosporina de tercera o cuarta generación o un aminoglucósido como la gentamicina. Estos pacientes pues corren riesgo de infección con organismos gram negativos entéricos. Y si se considera la osteomielitis por pseudomonas aeruginosa, sugerimos que se agregue la ceftazidima a la terapia empírica. En esta imagen no la voy a leer, pero pues va a estar aquí guardada en la presentación. Son las dosis para niños de 8 a 28 días y para niños mayores de 28 días. Cuando hay mejoría con la terapia empírica, esto generalmente va a garantizar la continuación de la terapia que estamos utilizando. Y se puede cambiar a terapia oral, o se debe cambiar a terapia oral, si el curso clínico no es muy complicado y se cumplen los criterios para la terapia oral, que son los criterios que tengo aquí abajo, que es cese de la fiebre por más de 48 horas, que haya disminuido el dolor, el eritema o la inflamación, que haya una normalización de los leucocitos o que haya disminución de la PCR. Dadas las posibilidades de osteomielitis por el Staphylococcus aureus resistente a meticilina, es esencial controlar la respuesta clínica e inflamatoria a la terapia antimicrobiana empírica en los niños que tengan el cultivo negativo. Entonces, pues siempre hay que sospechar de esta bacteria. La falta de mejoría o empeoramiento durante la terapia antimicrobiana parenteral en los niños nos puede indicar que se está desarrollando una complicación, algún absceso perióstico de partes blandas, una trombosis venosa, que la terapia pues, no fue eficaz, que el patógeno es un patógeno inusual o resistente en este tipo de pacientes que no tienen mejoría, pues debemos de escarbar un poco más y buscar si es algún otro patógeno, que sea una infección polimicrobiana o que la dosis es inadecuada o que el paciente no se lo está tomando o que hay algún problema. Y también pues podríamos sospechar que pues, no es una osteomielitis, ya que la mejoría con la terapia empírica, como recuerdan, nos ayuda a hacer el diagnóstico de esta enfermedad. Muy bien. ¿Cómo vamos a monitorear la respuesta al tratamiento? Pues se tiene que hacer una evaluación clínica de laboratorio con diagnósticos de imagen, pero bueno, les voy a resumir un poco esta tabla
Primero hay que ver el estado clínico del paciente. La fiebre, el dolor, el eritema localizado, la hinchazón. Esto se debe realizar al menos diariamente. La PCR, si el estado clínico empeora, se debe tomar PCR cada 2 o 3 días hasta que haya demostrado una reducción de hasta el 50% o más del 50%. Luego se puede realizar semanalmente. La PCR y BCG se utilizan para controlar la respuesta en niños con osteomielitis aguda. Sin embargo, la BCG generalmente va a aumentar durante los primeros días de tratamiento con antibiótico, y porque por esto no nos va a ayudar o no va a desempeñar un papel en el tratamiento durante la hospitalización inicial. Entonces, PCR es lo que nos va a ayudar mucho más. La PCR también aumenta, igual que la BCG, durante la infección, pero esta va a volver a la normalidad mucho más rápido. Una semana, en cambio la BCG pues puede durar hasta 3 o 4 semanas. El aumento de la PCR al cuarto día de tratamiento o después puede estar asociado con un curso clínico complicado, pacientes que van a necesitar intervención quirúrgica, algún absceso, como lo habíamos comentado. Y las elevaciones de los leucocitos en niños con osteomielitis pues va a ser muy variable. Esta, como le comentaba, solo se encuentra presente en 1/3 de los pacientes y no es específico. El recuento de los leucocitos, si inicialmente se eleva, se normaliza dentro de los 7 a 10 días después del inicio de la terapia antimicrobiana o de la cirugía efectiva. Siempre hay que volver a tomar radiografías a los pacientes si el estado clínico empeora o no mejora. Esto es para evaluar el desarrollo de complicaciones, que haya secuestro óseo, etc. Y pues esto se va a hacer evidente dentro de 2 a 4 semanas. Perdón. También pueden ser necesarias imágenes adicionales, como la resonancia magnética. Generalmente es el estudio que vamos a realizar. Y muy bien, pues esto es todo, creo lo más importante. Comenta aquí de las concentraciones de antibiótico en suero. Esto leí que normalmente no se hace. Solo puede ser útil si se sospecha de una mala absorción del antibiótico o si no se está administrando. En pacientes con alergia al antibiótico o con dificultad para la administración del antibiótico empírico que queremos utilizar, lo ideal para nosotros sería pues, realizar una interconsulta con un infectólogo pediatra. La duración total del tratamiento. Bueno, en osteomielitis confirmada, o que es muy probable, se sugiere que los niños sean tratados con la terapia antimicrobiana durante mínimo de 4 semanas. La duración total para pacientes individuales va a estar determinada por la respuesta clínica y radiográfica al tratamiento y la normalización de los marcadores, como es la PCR. También otros profesionales lo que hacen es que se administre la terapia durante 4 semanas y hasta que la BCG y la PCR sean normales, lo que sea más largo. Esto es independientemente del patógeno o las complicaciones que el paciente presente. En estudios observacionales, el fracaso del tratamiento parece ser más común con duraciones menores a 3 semanas que con un tratamiento que es por más de 4 semanas. En consecuencia, pues se recomienda el tratamiento durante un mínimo de 4 semanas y extender la duración, como lo comentábamos, si los marcadores inflamatorios o los hallazgos clínicos siguen siendo anormales. Pues los pacientes pediátricos pueden presentar efectos adversos por la terapia antimicrobiana por tanto tiempo. Los antibióticos son antibióticos fuertes, entonces pues van a requerir un control de posibles efectos adversos. Los efectos adversos con antibiótico van a ser pancitopenia, leucopenia, hepatitis, insuficiencia hepática o renal y diarrea asociada a los antibióticos. Lo que les comentaba ahorita, generalmente no se realiza la concentración de antibiótico en sangre, no se busca.
excepto en los niños que reciben terapia oral, cuyos hallazgos clínicos y marcadores inflamatorios no mejoran como se esperaba. En cuanto al seguimiento, pues no es necesario un seguimiento específico para osteomielitis no complicadas después de que se interrumpieron los antibióticos y el paciente tuvo una resolución sin incidentes. Aunque algunos autores comentan que se puede optar por seguir a los niños durante 6 a 12 meses para evaluación del crecimiento en huesos largos, específicamente en pacientes que tuvieron infecciones complicadas, extensas o con poca respuesta al tratamiento. Y pues esto puede ser muy importante en pacientes que tuvieron comprometida su placa de crecimiento por el foco de infección. Los niños que sean tratados ambulatoriamente por vía intravenosa o oral deben ser vistos en intervalos de 1 a 2 semanas y deben controlarse para la mejora clínica continua y los efectos adversos de la terapia con antibióticos. En cada visita se debe obtener PCR y la VH completa con diferencial, y asimismo se debe obtener un perfil bioquímico que incluye las aminotransferasas, enzimas hepáticas, en pacientes que están recibiendo dosis altas de antibióticos betalactámicos. También obtenemos radiografías de las áreas afectadas antes de suspender los antibióticos para asegurarnos de que no haya nuevas lesiones óseas. En cuanto a la osteomielitis crónica, bueno, la osteomielitis crónica se va a definir por signos y síntomas de inflamación ósea durante al menos 2 semanas y evidencia radiográfica de hueso desvitalizado. La osteomielitis crónica generalmente se describe en pacientes con una duración inadecuada de la terapia, pero los factores etiológicos y anatómicos específicos del paciente pues también van a jugar un papel. La osteomielitis crónica es poco común. Bueno, menciona que es poco común actualmente con los principios actuales de tratamiento que se realizan actualmente, de antibiótico empírico conforme a la edad. Como les he comentado, pues cada paciente es individualizado, cada paciente se debe ver individualmente. No hay un esquema a seguir en cuanto cada paciente es diferente, vaya. Cada paciente se debe tomar en cuenta la clínica, etcétera, radiografías, complicaciones. La elección de antibióticos para la osteomielitis crónica no se ha estudiado muy bien, en gran parte porque la osteomielitis crónica es muy rara en los niños, como les comentaba. Se sugiere que los niños con osteomielitis crónica causada por Staphylococcus aureus resistente a meticilina sean tratados con la combinación de rifampicina y un antibiótico betalactámico. Como les comentaba, la duración de la terapia se determina caso por caso. Normalmente se obtienen radiografías a intervalos mensuales y descontinuamos la terapia después de un intervalo de 4 semanas, durante el cual todos los cambios óseos son indicativos de curación, como por ejemplo aumento de la densidad ósea, disminución del tamaño de las áreas líticas en los huesos. No se ha demostrado que las medidas complementarias como la irrigación local con soluciones antimicrobianas con o sin antisépticos o la implantación quirúrgica de perlas impregnadas con antibióticos afecten de manera concluyente el resultado. Pues ahorita vi ahí 1 o 2 artículos que hablaban de las perlas, pues ahí vamos a ver qué es lo que comentan. Las complicaciones de la osteomielitis crónica incluyen rigidez articular, acortamiento de las extremidades y fracturas patológicas. Muy bien, y eso sería todo. No sé si tengan alguna duda. ¿Ya acabó tu sesión? No, creo que bastante completa, ¿no? O no sé, los demás tienen alguna duda, algo que comentar. Hola, buenas noches a todos. Bueno, los saludo rápidamente y bueno, y comento, pues sí, bastante bien. Los
los temas son áridos y sí, esta parte de tratar de comentar a lo mejor algunas cosas que les pueden servir para ahorita y después, y sobre todo para la cuestión de valorar a sus pacientes. Rápidamente, porque tengo que salir, pero nada más para aportar, dentro de las clasificaciones que hay en pacientes en edad infantil, no utilizamos la clasificación de SER y MADEM que hay para adultos, porque esa es una clasificación que está hecha para adultos. Utilizamos una clasificación que es la clasificación de Bate y Cure. La pueden encontrar, la divide en A, B, que se divide en 4, y luego la C. Entonces ahí para que en cuestión de clasificación, pues algún de las respectivas lesiones de acuerdo a la clasificación A, B y C. Pues sí, comentaron el uso de la resonancia magnética. De hecho, en algunos hospitales, por ejemplo, en el donde yo me formé, en el INP, de hecho tienen un protocolo de abordaje para el diagnóstico de osteomielitis, en el cual, de hecho, sí, a los niños se les solicita, puedes delimitar bien la lesión y, pues, bueno, ver la extensión hacia partes blandas y también descartar, porque, por ejemplo, que se trate de una patología tumoral. Recordar que el gamagrama para las infecciones se pide con ciprofloxacino y para los tumores se pide con gadolinio, ¿no? En cuestión de los valores de los estudios iniciales que se deben de solicitar, pues ahí la cuestión es que al inicio pues puedes tener una leucocitosis más de 10,000 por mililitro, en el 45% de los casos se han aumentado en osteomielitis crónica, o cuando el paciente, por ejemplo, ya recibe algún tratamiento, ¿no? La proteína C reactiva, hay un corte que se hace para estos pacientes que es de 0.4 miligramos por litro, que eso más o menos lo tiene el 70% de los pacientes, y pues esto te sirve para valorar la respuesta al tratamiento. Hay que recordar que la proteína C reactiva se va a normalizar entre los 3 a 8 días, ¿no? Entonces, ahí hay que estar pendiente de eso. También se va a aumentar, como te dice, eso te puede ayudar, por ejemplo, para un cambio de tratamiento de IV a vía oral. En cuestión de la elevación de la BCG, que el corte es mayor de 20 milímetros por hora, que se presenta más o menos en el 70-90% de los pacientes, pues es el principal reactante de fase aguda en osteomielitis, tiene una sensibilidad relativamente alta de 75-85%, pero una especificidad moderada como del 60%. En algunos artículos se menciona la utilización de valores de procalcitonina mayores de 0.5, pero en utilidad en osteomielitis aguda más o menos solamente es como del 50%, porque tiene una vida media muy rápida, y en osteomielitis crónica pues la verdad es que no es de mucha utilidad, ¿no? En cuestión de los hemocultivos, pues tiene que ser de preferencia, sí, tienen que ser, digamos, como seriados o repetitivos, si lo puedes hacer. Se aconseja más en osteomielitis agudas, y bueno, el aislamiento selectivo pues más o menos es como del 46 al 50%. El cultivo de secreción pues también te da un aislamiento del 70-82%. Se comenta que no deben de ser hisopados, y bueno, a partir de ahí pues se tiene que inocular la secreción en un frasco de hemocultivo para aerobios y anaerobios, ¿no? Y todo el líquido, o todo el líquido articular se debe inocular también. Todo el líquido, o sea, cualquier líquido articular se debe inocular. Dentro de esas pruebas, pues hay pruebas moleculares que no todos los hospitales lo tienen, pero son interesantes de ver, y no, a lo mejor no en el hospital, pero a lo mejor también en pacientes que tengan en la medicina privada, pues también saber que hay pruebas moleculares para detección, por ejemplo, de Staphylococcus aureus y
y resistencia a la meticilina. Puedes hacer una PCR para Staphylococcus aureus, tiene una sensibilidad del 89 al 100% y una especificidad del 85 al 98%, y el diagnóstico te lo tienen en un par de horas, ¿no? También, por ejemplo, para tuberculosis, pues se debe de hacer también un cultivo de secreción, también tiene una muy buena sensibilidad, casi del 95%, puede ser más o menos, ya sea sólido o líquido. Puedes pedir VAR y también hay PCR para TB, que también más o menos el resultado está en unas 2 horas. Y también esto te puede ayudar para ver si hay resistencia a la rifampicina, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues nada más comentar hasta aquí esos detalles que luego muchas veces sí son muy marcados en muchos artículos, ¿no? De la cuestión de los laboratoriales, cómo están y todo eso. Y pues sí, te tienes que pegar ahí, digamos, un ratito con el infectólogo pediatra, pues para ir viendo cómo va el paciente y qué es lo que le vas a ir, digamos, como solicitando, ¿no? En este caso, por ejemplo, el abordaje como tal, por ejemplo, con una osteomielitis crónica, cuando el paciente pues tiene que pasar a cirugía, el infectólogo normalmente deja una cefalotina profiláctica y bueno, ya pasas a hacer cirugía, ¿no? ¿Qué otra cosa? Bueno, en este punto, en este apartado de las famosas perlas, bueno, sí yo en lo personal sí las utilizo, y bueno, y pues te dan pues, lo que hemos visto es que dan buenos resultados, ¿no? Y además, porque hay muchas formas de utilizar el famoso estimulan. Lo puedes utilizar en perlas de diferente tamaño, lo puedes utilizar en pasta, por ejemplo, en pasta, pues puedes ahí ya tenerlo listo en 2 o 3 minutos. Y puede ser, por ejemplo, que le pongas antibióticos líquidos o en polvo que utilicen agua. Normalmente se recomienda, por ejemplo, vancomicina, torbamicina, entre otros, pero la situación es que, bueno, que puedes utilizarlos y bueno, de hecho, por ahí hay descrito que después de colocar por ejemplo, también las perlas, pues tienes que darle seguimiento, evaluar más o menos a las 6 semanas y bueno, tentativamente dan buenos resultados por ahí. De repente hay una plática que observé y lo utilizan pues de muchas formas y los pacientes pues, tienen buenos resultados con las famosas perlas con antibiótico, ¿no? Bien, gracias. ¿Alguien más tiene algo que comentar? Bien, pues vamos a empezar. Uriel, no sé si dentro del artículo que tú tengas de revisión hay algo nuevo que... Pues realmente no, porque pues, Pedro abarcó básicamente todo. Sí, abarcó mucho. Ajá. Ya nada más tal vez decir que en adolescentes pueden estar incluso relacionadas enfermedades de transmisión sexual, que es lo que cambiaría un poco con los niños, cambiando algo la etiología, pero de ahí en más, pues puso todas las edades, los métodos diagnósticos y están más tratamientos de los que yo vi. ¿En tu examen te acuerdas si viene algo de osteomielitis pediátrica? Agentes No, etiológicos nada más. en el de R1 no. Y el de R2 sí. Agentes etiológicos, clínica, diferencial entre adultos y ya, nada más porque creo que no preguntan tratamientos. Bien, sale Luis, arráncate con el tuyo. El mío es es una comparación, es un estudio publicado en el Journal of Orthopedic. El autor principal es Antoine Roux-Levy. Está publicado en el 2016. Es el Departamento de Ortopedia Pediátrica en el Hospital Público en París, en el Hospital Público en París, Francia. Entonces, bueno, en cuanto al tratamiento actual, se ha tratado de cambiar en vez de medicamentos, bueno, en osteomielitis sin síntomas graves, como ya los mencionó Pedro,
eran sin datos de sepsis, PCR y BCG no elevadas o mantenidas elevadas, y ningún síntoma de choque o gravedad, ¿no? Se ha tratado en estos casos de cambiar el tratamiento antibiótico IV al vía oral por las complicaciones de los medicamentos IV y por tener una menos estancia hospitalaria. Entonces se hicieron dos grupos. El primer grupo es de 19 pacientes. El primer grupo fue tratado con amoxiclavulanato vía oral, ambulatorio durante un mes. Y el segundo grupo de 26 pacientes fue 2 a 4 días IV con una cefalopramina de primera generación y luego se cambió por 4 semanas de amoxiclavulanato. Entonces la diferencia nada más eran los 2 a 4 días de impregnación IV de la cefalosporina. Se quedaban hospitalizados estos primeros días, obviamente. Y se evaluó clínicamente, biológicamente y radiológicamente a los pacientes que estuvieron en esta unidad de enero de 2011 a diciembre de 2012 de osteomielitis sin datos de severidad, de osteomielitis agudas, con PCR mayor de 50, fiebre 38, mayor de 38,5, signos de sepsis, abscesos o inmunosupresión, todos estos se quitaron de este estudio. Entonces, al final no encontraron una diferencia significativa en cuanto a la curación a los 6 meses entre los dos grupos, con una P significativa de 0.62. La falla en el tratamiento se encontró en 3 pacientes del grupo IV, un paciente con un absceso perióstico que requirió tratamiento quirúrgico, uno desarrolló artritis séptica y uno desarrolló PCR elevada aún a los 30 días, sin síntomas. Y en el grupo vía oral solo se encontró una falla al tratamiento, que fue una osteólisis moderada que a los 6 meses remitió en las radiografías. Entonces la conclusión es que la terapia vía oral con amoxiclavulanato es una buena opción donde podemos manejar a los pacientes ambulatoriamente y no necesitar de la terapia IV y en pacientes con osteomielitis sin datos de severidad. Bien. Oye, Luis, perdón, voy a ver una urgencia, ¿puedes coordinarlos? No me tardo. Sí, ok. Porfa, ¿no? Gracias. Somos unos huérfanos y nadie nos quiere. Ya se dieron cuenta. No me tardo, ahorita regreso, voy a una urgencia. Rubí, ya que me pirateaste mi artículo. Oye, yo lo mandé primero. Iba a la mitad, güey. Bueno, ya se fue el doctor Antonio. Nos vemos. Bueno, fin, adiós. Todo esto está siendo grabado. Muy buen artículo, Rubí. Qué buen artículo. Todos muy bien. Felicidades. Hoy ¿tenemos tobramicina en el hospital? No lo recuerdo. Sí, sí hay. ¿Sí? Okay. Sí, claro. Pues ahí el del 37 va para allá, ¿no? O ya está allá. Pero es adulto, güey, es diferente. Bueno, sí. Es así, y las perlas en adultos yo he visto resultados así súper buenos. Nunca he visto una osteomielitis en un niño. Vale, pues. ¿No ven mi pantalla? No. ¿Todavía no? No se ve. ¿Qué pedo? Ahí voy, un segundo. Estoy media güey. Entonces, mi artículo se trata de el uso de perlas de calcio con tobramicina No se ve. para el tratamiento de la osteomielitis crónica en los niños y en adolescentes. ¿Ya la ven? Ya. Ok. Es un artículo publicado en el Journal of Pediatric Orthopedics del 2018. Es un artículo italiano. Y bueno, lo que dice este artículo, pues es que usualmente el tratamiento de la osteomielitis crónica, el tratamiento quirúrgico es un debridamiento agudo con escisión del tejido necrótico, secuestrectomía y un lavado abundante con remoción de cualquier implante o cuerpo extraño que se encuentre en la zona donde esté la osteomielitis.
Sin embargo, pues este tipo de abordajes puede llevar a que haya defectos esqueléticos importantes y puede llevar también a que ocasionen una pseudoartrosis, por lo cual se ha sugerido el uso de algunos tipo de materiales, como es el uso del cemento con antibiótico. Sin embargo, lo malo que tiene el uso del cemento es que requiere de una segunda intervención quirúrgica para retiro del cemento y entonces colocar un injerto óseo. Entonces, pues esto conlleva a mayores riesgos, el que tengan que hacer más de una cirugía. Por lo cual el uso de las perlas usualmente se utiliza en un solo tiempo quirúrgico, acompañado de una antibiótico-terapia tanto intravenosa como oral, posterior a haberles realizado la cirugía. Entonces, en este estudio se incluyeron 12 pacientes con inmadurez esquelética, con osteomielitis crónica de huesos largos, que se manejaron con un procedimiento quirúrgico de un solo procedimiento quirúrgico que incluyó la resección del hueso necrótico, debridamiento de los tejidos circundantes, curetaje y rimado del canal medular con inserción de las perlas de calcio, pero en este caso con tobramicina. Entonces, este estudio se llevó a cabo del 2011 al 2016. Entonces, les digo, se llevaron a cabo una serie de pasos que incluían, les digo, la resección del tejido necrótico infectado, el debridamiento de los tejidos circundantes, curetaje y rimado del canal medular con inserción de las perlas, con una concentración de 4% de tobramicina. Algo que mencionan, que creo que es importante, es que después de que colocaron las perlas, le colocaron un hemostático absorbible que se llama Tabotam de Eticon, que es como un tipo de gasa, para recubrir la parte donde colocaron el injerto. Entonces, ahorita vamos a ver por qué eso es importante y quizá deberíamos también nosotros implementarlo. Entonces, posterior a haberles realizado la cirugía, se inmovilizó la extremidad, ya fuera superior o inferior, con una férula posterior por 30 días. Esto pues para evitar que hubiera alguna fractura asociada al procedimiento. Aquí en la imagen podemos ver una osteomielitis crónica del radio en una niña de 9 años. Podemos ver la lesión que tiene. Entonces, la antibiótico-terapia se inició de manera intravenosa con un antibiótico de amplio espectro y al contar con los resultados de cultivo, se hizo la modificación en caso de ser necesario. Entonces, usualmente, después de terminar el tratamiento IV, se cambió a tratamiento vía oral por al menos 21 días, dependiendo de los requerimientos del paciente. En esta tablita que está abajo, es una tabla donde menciona a los 12 pacientes que se incluyeron, la edad que tuvieron los pacientes y el hueso involucrado. Fue una clavícula, 4 fémur, 3 tibias, 2 húmeros, un radio, un cuarto metatarsiano y algunos antecedentes que tenían los pacientes fue por ejemplo, uno tenía un antecedente de una fasciotomía por sepsis, una infección posterior a una colocación de un fijador externo en un paciente con hemimelia, un paciente que tenía una leucemia linfoblástica aguda, una infección de herida quirúrgica, una septicemia por meningitis neumocócica y enfermedad de Zika, y una artritis séptica. Entonces, para que vean más o menos los antecedentes que tenían los pacientes. Aquí podemos ver en la siguiente imagen, es la misma niña del radio, cómo se debridó con márgenes amplios y se colocó las perlas. Aquí las podemos ver radiográficamente. Entonces, posterior al tratamiento, se les dio un seguimiento radiográfico al mes, a los 3, 6, 12 y 24 meses después de la cirugía y con una resonancia magnética a los 4 y a los 12 meses después de la cirugía.
Entonces, el patógeno que se encontró principalmente fue Staphylococcus. Ahorita vamos a ver qué tipo de estafilococo. La duración del tratamiento antibiótico tuvo una media de 32 días intravenoso y una media de 37 días vía oral. Y el seguimiento fue una media de 2 años, pero algunos pacientes lo siguieron hasta 6 años. No tuvieron fracturas patológicas, no hubo recurrencia de infección, no hubo alteraciones en el crecimiento de los huesos y no hubo ni ototoxicidad ni protoxicidad, que son algunas de las cosas que hay que cuidar con el tratamiento con la atromicina. Y los pacientes todos, en el último check-up que tuvieron, habían regresado totalmente a sus actividades normales, tanto deportivas como de la vida diaria. Y todos, ni ninguno tenía dolor. Entonces, y aquí podemos ver el resultado en esta última imagen, de cómo quedó a un mes postquirúrgico, y pues tiene buenos resultados el uso de estas perlas. Aquí está un resultado también de los agentes que se encontraron: Staphylococcus hominis, Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus, Staph intermedios, Streptococcus pneumoniae y otros 2 aureus, y hay otros cultivos que dieron negativos. Y algo que menciona, bueno, esta es la última imagen, al año postquirúrgico, pues podemos ver que tuvo una buena evolución este paciente. Algo que menciona es que, como nosotros lo hemos visto, el uso de las perlas, una de sus complicaciones más frecuentes es el exudado que puede haber después de haberles colocado las perlas. Entonces, por eso dice que ellos, en los 12 pacientes que atendieron y les colocaron esta gasa que les comenté, no tuvieron ningún exudado. Dice que también depende de la cantidad que se utilice. En este caso ellos utilizaron 13 mililitros y mencionan que con volúmenes mayores a 20 mililitros suele haber un alto complicación o riesgo de que haya mucho exudado. Entonces, pues quizá en nuestros próximos pacientes podamos colocar esa gasa para que no estén gastando tanto. Bien. No sé si alguien quiera comentar. Muy bien. Pero más tengo duda, ¿cuántas veces se puede usar y cuánto tiempo tienes que esperarte? ¿No decía por ahí? ¿Cuánto qué? ¿Cuántas veces puedes repetir el tratamiento con perlas? No, pues se supone que la idea de esto es que sea un tratamiento en una sola intervención. Para evitar dos cirugías, ¿no? Okay. Ajá. Vale. Sí, es el chiste. Y dice que tanto en otros estudios, menciona ahí otros 3 estudios que realizaron en adultos con estas mismas perlas, tenían buenos resultados con un solo procedimiento quirúrgico. Entonces, Vale. pero tiene que ser, lo importante de aquí es que tiene que ser un lavado, un debridamiento y quitar todo el tejido, pues, lo más que se pueda. Tiene que ser agresivo, es un tratamiento agresivo. No nada más así como a veces, que nada más les quitamos lo de encimita y ya, ¿no? No, tiene que quitar todo y sí va a quedar con un defecto, pero eso es lo importante. Ese es el chiste de que solo sea en una sola cirugía. Y protegerlo en este caso, pues algunos otros protegen con un fijador, una placa, etcétera, pero en este caso, pues con una férula. Habría que leer algún otro estudio en pacientes adultos de cómo los trataron quirúrgicamente, pero por ejemplo en los niños, ahí dicen que inmovilización 30 días y todos les fue bien, ninguno se fracturó. Por ahí tengo los de Stimulant que me pasaron los vendedores. Ahí luego los busco y los paso, ¿no? Abraham. Sí. ¿Me escuchan? Sí. Ok. Voy a compartir. Bueno, mi artículo es enfocado a la microbiología.
Fue publicado, bueno, mi artículo se llama Características microbiológicas de las infecciones osteoarticulares agudas en niños. Fue publicado en el Journal of Medical Microbiology en el 2015 en Inglaterra, en Edimburgo. El autor es Clark D. Russell y, bueno, en general habla sobre un estudio microbiológico de múltiples infecciones y realizan un metaanálisis. Como sabemos, ya Pedro nos explicó bastante bien todo lo relacionado a esta patología. Y en cuanto a los métodos, fue un estudio retrospectivo donde analizaron casos de niños de entre 0 y 15 años que presentaron artritis séptica aguda o osteomielitis aguda. Los revisaron desde el 2007 al 2013 y excluyeron algunos pacientes en su estudio, aquellos que estuvieran inmunocomprometidos, pacientes que no tuvieran los datos adecuados en los expedientes, e hicieron una búsqueda sistemática a través de Medline. En el análisis utilizaron el test de Fisher para utilizar la comparación de datos categóricos, la T pareada, la estadística de J de Joudens, el Corans Q y la I cuadrada para definir heterogeneidad en los datos. Se utilizó el valor de P menor a 0.05, que fue considerado estadísticamente significativo. Y bueno, en cuanto a los resultados, vieron 114 casos de infecciones agudas, osteomielitis. 68 de ellos eran osteomielitis, y 46 eran de artritis séptica. Voy a hablar un poquito de los resultados de ambos casos, pero evidentemente hoy estamos viendo acerca de osteomielitis. La mayoría de los pacientes, no sé si prestaron atención, pero lo que comentó Pedro fue que la mayor incidencia en los pacientes es de 3 años y evidentemente aquí la mayoría de los pacientes tenía 3 años. Iban de un rango entre los 1 y desde los 0 más bien hasta los 16 años. En cuanto a los marcadores inflamatorios, los pacientes con artritis séptica tuvieron mayor leucocitosis y neutrofilia que los casos de osteomielitis. En general, los pacientes fueron más aptos, o bueno, tuvieron más mayoría en neutrofilia que leucocitosis. Fue significativo este resultado. La PCR fue el marcador inflamatorio más frecuentemente elevado y fue más elevado en la artritis séptica que en la osteomielitis, y esto fue estadísticamente significativo. La BCG también se elevó en la mayoría de las dos infecciones. En cuanto a distribución anatómica, se evidenció que tanto para una como para otra, las extremidades inferiores eran las más propensas a producir estas enfermedades. En las artritis sépticas, el organismo fue identificado en 27 de los 46 casos. Esto da un total del 58.7%, y el organismo más encontrado fue Staphylococcus aureus meticilino resistente. Esto fue en el 44% de los cultivos positivos. La bacteremia fue asociada con una mayor estancia intrahospitalaria, partiendo de los 13 días para las bacteremias y 7 días para los niños que no tuvieron bacteremias. En cuanto a la osteomielitis, en los pacientes se identificó un organismo de los 18 a los, de 18 a los 68 pacientes, es decir, 27.7% de los casos. Podemos ver una comparativa entre artritis séptica y osteomielitis, que es mucho menor el porcentaje en osteomielitis para positividad en los cultivos. El Staphylococcus aureus meticilino susceptible fue el mayor de los cultivos. 16 de 18 cultivos positivos salieron positivos para Staphylococcus aureus sensible a la meticilina. Los cultivos de sangre se realizaron en 76% de los casos, y la bacteremia fue asociada con una mayor concentración de PCR elevada, evidentemente.
se hizo un metaanálisis a partir de este estudio que realizaron y realizaron una revisión de casos. Revisaron 1,228 artículos, perdón, pero desecharon 1,171 de los mismos por no contar con los datos necesarios para poder evaluarlos. Según la Q de Corrance y la I cuadrada, se indicó la presencia de heterogeneidad en todos los metaanálisis. En cuanto a la discusión de este artículo, todos los estudios incluidos usaron cultivos para determinar su patógeno y no se realizó PCR para, por ejemplo, Quinguela quingae. En este estudio no hubo diferencias significativas en los marcadores inflamatorios entre los niños con artritis séptica que fueron positivos o negativos en los cultivos. Es decir, no hubo diferencia en los marcadores a pesar de que hayan salido positivos o negativos los cultivos. En la osteomielitis aguda, los cultivos intraoperatorios tuvieron una más alta probabilidad de salir positivos que los cultivos articulares de la artritis séptica, pero también hubo muchos negativos. Solo 20% de los niños que tuvieron osteomielitis aguda fueron a cirugía y se les tomó cultivo. Y muchos de estos pues salieron negativos, y se cree que porque se utilizaron antibióticos previamente a la cirugía. Como comentó Pedro, es muy importante que se tomen entre 0 y hasta 48 horas previos a iniciar un tratamiento antibiótico para tomar una muestra para cultivo adecuada del sitio, es decir, entrar cirugía ya sea o tomar una biopsia por radiointervencionismo. Entonces, esa fue la causa. Tanto en la artritis séptica como en la osteomielitis, la bacteremia fue asociada con mayor estancia intrahospitalaria y por lo tanto un curso más severo de enfermedad o respuesta clínica más lenta. En ambos, el Staphylococcus aureus fue el patógeno predominante responsable de la bacteremia en la osteomielitis. Sin embargo, en la artritis séptica fue el Streptococcus pyogenes y el Staphylococcus aureus y Streptococcus pneumoniae. En la bacteremia fue detectada en 24%, casi 24% en su metaanálisis de los pacientes con artritis séptica y 21% en los pacientes con osteomielitis. Se identificó que una adyuvancia con rifampicina puede estar asociada con mejores resultados que el uso de betalactámicos o glicopéptidos en monoterapia. Entonces es ideal agregar rifampicina. Pues en resumen, aunque se hayan tomado muestras adecuadas, un diagnóstico microbiológico positivo a veces es falto en cuanto al hecho de que actualmente pues utilizamos quizás antibióticos antes de tomar una muestra y eso puede llevar a errores en el diagnóstico y en el tratamiento. Entonces es muy importante que seamos muy específicos y que tomemos los cultivos de manera adecuada sin utilizar antibióticos antes. Entonces también menciona el hecho de que nos debemos de apoyar en las pruebas de PCR y BCG para determinar tanto la asociación o el diagnóstico de infección de osteomielitis y a la vez hacer un seguimiento de la disminución o aumento del mismo para valorar la respuesta al tratamiento. En base a eso, pues estuvo muy básico en el aspecto microbiológico. Nada más, no sé si alguien tenga alguna duda. Alex, ¿sigues tú, por favor?
Creo que fue al baño. El viejo truco. Si quieres, asigna otro mientras regresa, mientras despierta. Ya regresó Benito, ¿va? ¿Quién? ¿Me Alex. toca? Ah, Ahí está ya. regresamos contigo, Joaquín. Gracias. Bueno, revisé este artículo, ya es un poco viejo. Se llama osteomielitis aguda, características clínicas, radiológicas, bacteriológicas y evolutivas. Es de Merino Arribas y se hizo en un hospital general de Yaugué, en Burgos. Y bueno, ya mucho lo mencionó Pedro. Aquí usaron, en este estudio, fue entre 1977 y 1999, fueron 45 niños, un estudio retrospectivo, y revisaron todos los pacientes que tuvieran un diagnóstico de osteomielitis. Se hicieron dos grupos. El primer grupo los clasificaron como los recién nacidos en los primeros 28 días de vida. El segundo grupo fue a los mayores de 28 días. Hicieron una clasificación como buena, regular y mala, según el dolor. Buena, si el dolor desaparecía y la recuperación funcional fue completa. Regular, si tenían alteraciones leves de la motilidad que dificultaran las actividades deportivas o diarias. Y un mal resultado, si presentaban complicaciones como fractura, artritis o limitaciones funcionales que impidieran alguna actividad diaria. Bien, dentro de sus resultados, el 37%, o sea, 17 casos eran neonatales y tenían un rango de edad de 17 días. Y en el grupo 2 tenían un rango de edad de 7 años. Entonces era mucho la diferencia entre una osteomielitis del recién nacido a una infantil. O sea, ya daba el salto hasta los 7 años. Dentro de sus resultados, en el grupo 1, que eran los neonatales, pues ninguno tenía un traumatismo previo. Todos empezaban con fiebre. 8 de 17 niños iniciaron así y 7 iniciaron con una infección previa. Del grupo 2, la mayoría eran con fiebre y 9 de 28 eran por un traumatismo previo. Entonces, igual, no necesariamente tiene que ser por traumatismos. En la localización de estas osteomielitis, en los neonatales, pues, inicialmente presentaban dolor en húmero, cosa que yo pensaría que era en la cadera, pero bueno, seguían del fémur y la tibia. En el grupo 2, que ya eran los niños de 7 años, tuvieron mayor recurrencia en la tibia, después el fémur y hasta el último el húmero. Bien, dentro de los síntomas principales que llegaban a presentar, en los niños, en los neonatales, era muy inespecífico. Podían presentar dolor, claudicación, o sea que no estaban tan reactivos, edema, calor local, eritema. Realmente no hubo algo que fuera característico, pero en los niños ya mayores de 28 días, que ya no eran neonatales, era principalmente el dolor local y la claudicación. Bien, dentro de los resultados de laboratorio, pues de los niños, los leucocitos estaban en 17,000, pero pues esos pudieran ser normales para su edad. Y en el grupo 2 tampoco se mostraban como una leucocitosis franca. Lo que sí estaba elevado eran los niveles de BCG y de PCR en los dos grupos. En la PCR en los neonatales solamente se elevó en 2 de 6 y en los niños ya más grandes fueron en 17 de 25 niños. Dentro de sus
sus estudios radiográficos, los principales hallazgos fueron la osteólisis en los neonatos, que fueron 16, presentaron ya datos de osteólisis. También tenían reacción perióstica y afectación articular. Y en el grupo 2, o sea, ya los niños de 7 años, tenían osteólisis en 18 pacientes. También presentaron reacción perióstica y afección articular. Bien. En estas osteomielitis fue más recurrente en el sexo masculino, como ya los habíamos visto, que tenían mayor predominancia. La mitad de los pacientes permaneció febril durante el proceso. Las epífisis, la localización más frecuente fue en las epífisis en el grupo 1 y en las metáfisis en el grupo 2. Entonces también hay que tomar en cuenta esta localización, que en los menores de 28 días pueden presentar alteraciones en las epífisis. Esto ya lo habíamos mencionado, de los síntomas. Bien. Dentro de las afecciones radiográficas, tuvieron una desaparición de estas imágenes hasta en el 77% y una persistencia en el 22% de los pacientes. Entonces, la mayoría les fue bien y esto se vio en un seguimiento de 12 meses. Dentro de las muestras que se tomaron 112 muestras a los 39 pacientes, en los que ya se dividían en cultivos, de puerta de entrada, 18 auricultivos, coprocultivos. Fueron positivas solamente en 21 pacientes. El hemocultivo fue positivo en 13 de 28 pacientes, o sea, casi un 50%, y con mayor positividad en el periodo neonatal. Todos del grupo 2 y solo del grupo 1 fueron aislados el Staphylococcus aureus, como ya habíamos mencionado, que era el patógeno más frecuente. Y bueno, en los niños se fue localizado en el 66% en las epífisis. Y ¿qué más? De los urocultivos y coprocultivos, todos fueron negativos. Entonces realmente no hay que hacer un cultivo de estas secreciones. Y bueno, ya el tratamiento ya, como los había mencionado, ya es un estudio un poco viejo. Entonces sí nos habla aquí del que el tratamiento intravenoso fue una media de 29 días y posteriormente se dio un tratamiento oral, que fueron unos 13, 14 días después del alta. Entre los medicamentos que utilizaron fue la fluoxacilina, dicloxacilina y la cefalosporina. Bien. El tratamiento quirúrgico en un recién nacido nada más y en 10 niños mayores fue en un 24% de esta población. La evolución clínica fue buena en el 82% y regular, mala y mala en 2 pacientes y en 5 pacientes consecutivamente. Bien, también mencionaban aquí de los datos las consecuencias del tratamiento intravenoso por un tiempo prolongado, que fueron complicaciones digestivas, neurológicas y cutáneas, y también las toxicidades bioquímicas, hepáticas y hematológicas, como ya lo habíamos mencionado. Y pues realmente eso es todo. Poner mucha atención en los recién nacidos, que pensaríamos que probablemente fueran las caderas y las rodillas la presentación, pero bueno, en este estudio fue el húmero y son las epífisis donde se presentan principalmente las lesiones radiográficas, a comparación que como lo habíamos visto en la diapositiva, que normalmente eran las metáfisis, ¿no? Que se encontraban los involucros, los secuestros de ahí. Pero pues nada más. Falta nada más Adán, Temo y Tecoch, pero tienen de sus artículos de revisión algo extra que agregar porque Pedro abarcó casi todo. Para no ser repetitivos, algo extra que se pueda aportar. Realmente lo que dijo Uriel, lo de la adolescencia de la Neisseria gonorrea y también en neonatos, que ya la hemófilos influenza prácticamente no se ve gracias a la vacunación. Y pues, no, lo demás realmente estuvo muy completo lo que dijo Pedro. Ok.
¿Alguien revisó cada cuánto se toma la BCG y la PCR? Sí, déjame checar. 3 semanas, creo. 2 a 3 semanas. Ahorita te digo exactamente, pero sí lo revisé. ¿Cuánto es lo mínimo? Pues, o sea, para que no sea, porque a veces exageramos y la pedimos cada tercer día, ¿no? 7, ¿no? Yo lo que había encontrado en el artículo que leí era que cada 72 horas se puede hacer una medición de la PCR para valorar igual la suspensión igual del tratamiento IV para ver si hay alguna respuesta al tratamiento. Se puede manejar mediante la PCR. Si durante 72 horas se mantiene estable, pues ya se quita la medicación IV y ya se puede continuar vía oral. Es lo único que encontré con respecto Mira, a esto. en mi artículo venía que la BCG se va a elevar en 80-90% del pico, en el pico máximo, de 3 a 5 días después del ingreso, y que vuelve a la normalidad de 3 a 4 semanas del tratamiento efectivo, ¿no? No, pero me refiero en cuanto a seriadas, seguimiento, antes de 72 horas no tiene ningún sentido tomarla. Yo recuerdo que antes me pedían que la tomáramos casi diario y hacer curvas de BCG y PCR. No tiene ningún beneficio clínico. Entonces, 72 horas sería como el límite. Yo creo que lo podríamos ampliar a más, ¿no? A 5 días, 7 En cuanto días. a la PCR, lo menciona que el pico es a las 48 horas del ingreso y que desciende el nivel normal de 7 a 10 días. Entonces, pues sí, como unos 5 o 7 días tal vez podríamos manejarlo. Está bueno. ¿Alguien más de coach? ¿Algo que agregar o ya para no ser repetitivos? Yo insisto que debería ser más corto toda esta presentación de artículos, porque nos estamos extendiendo mucho, ¿no? Y a veces es difícil concentrarse tanto tiempo, ¿no? Yo opino que pues, también podría ser de que cada quien suba su artículo de todas formas y pues que el doctor Antonio escoja alguno al azar, ¿no? O 2, 3 personas al azar. Uno O cada... sea, si ya, por ejemplo, en este caso, que fue muy completa la clase, ya no ser tan repetitivo en los de revisión, pues, o sea, nada más preguntar si tienen algo extra en su Algo artículo nuevo. que agregar, pues, ¿no? Ok. Va. Entonces, ya no falta nadie, ¿verdad? David está de guardia, Angie está de guardia. Yo Ya no opino falta que ya nadie, no ¿verdad? debería de haber clases. No. Yo creo que sí. Yo creo que sí debería haber. ¿Quién falta? Nadie, ¿verdad? Pero que las dé Pedro todas. Nadie, bro. Para ti, Creo que sí, completo. no te preocupes. Al Temo le gustó la de Pedro. Me encanta la clase que maneja Pedro, güey. Vamos a podría decir, ahí me escuchan. Sí, bueno. ¿Qué dijo? Probando, equipo de sonido, 1. Sí, sí, escucha, Doc. ¿Ya? Ok. Podemos decir que hay que resumirlo, que hay que hacer más cortas las clases, pero cuando desconoces del tema, está muy perro. O sea, pues todo es tan importante porque desconoces el tema, no sabes, ¿no? Entonces ahí mi sugerencia, por ejemplo, R1, R2, traten de acercarse a los R3, a los R4, que se supone que son los que más dominan el tema, o a algún adscrito y traten de enseñarles la ponencia. Aquí el problema es que si la están haciendo 1 o 2 días antes, pues está cabrón que alguien les dé su tiempo para revisársela. Está muy difícil. La mayoría tenemos cosas que hacer, entonces pues está muy, muy cabrón. Esa es como De mi hecho, sugerencia. Traten de hacerla con tiempo, traten de acercarse a alguien que le dé una revisada. Está bien, yo creo que estuvo muy, muy completa la clase, pero en cierto punto sí fue repetitiva. Perdón, ahora sí, de hecho. que el doctor Díaz, bueno, en las primeras clases nos había dicho que él nos las revisaba y de hecho, creo que Tafinder y yo le mandamos nuestras clases y nos hizo varias correcciones, no solo en cuanto al contenido, sino a cómo hacer la clase. Yo también, pero ya no voy a decir nada al respecto de esa clase. Sí, tú también, de que, por ejemplo, las faltas de ortografía, de no abreviar, de poner puntos, de no poner un montón de palabras, porque eso está mal. Entonces, si tienen dudas, mándensela al doctor Díaz con la anticipación, no el mismo día. Y él, Pero yo siento pues, que luego que con Díaz es como, él dice, no, en su presentación sea de 20 diapositivas. Y a veces es muy corto, o sea.
Ah, sí, claro, pero pues, o sea, el chiste, cuando a mí me la revisó, me dio algunos puntos muy importantes que desde que me la revisó, yo he estado poniendo ahora en cada una de mis exposiciones. O sea, yo creo que sí te sirve más cuando no sabes exponer o hacer presentaciones. Entonces, eso es ya de quien quiera, ¿no? Pero, por ejemplo, sobre todo Dani y Pedro, pues que todavía no están tan acostumbrados a hacer exposiciones, pues pueden auxiliarse ahí con el doctor Díaz. Él mismo te dice, oye, mira, checa esto, y por qué mejor no profundizas más en esta parte, es más importante. Entonces, pues es una sugerencia. Digo, él sí se presta para esto y él mismo se ofreció, o sea, si quieren, pues cada quien, ¿no? También Franklin les dijo que le podían mandar a él las clases. Píndola entre semana tiene un poco de tiempo también en las mañanas de revisarles sus clases. A mí también, si quieren, mándenmelas. Y yo, no. Pues yo los fines de semana, ahí mientras nos estamos haciendo patos, ahí le podemos dar una revisada. Pero, pues sí, tenemos que ir mejorando. Vaya, todo. Es normal, no sabemos del tema, entonces todo se nos hace importante. Pero yo creo que en la presentación de artículos vamos a dividirnos, ¿no? Yo creo que un equipo presenta un día, otro equipo el otro día, diferentes temas como para también hacerlo más corto. Pero artículos bien, ¿no? Hay artículos que sí están así como para el perro, ¿no? Entonces, desde el principio vamos a como organizar cómo lo vamos a presentar y si desde el principio está mal, pues ya mejor. A veces no vale la pena como revisarlo, ¿no? Hay que ser honestos también. Y lo mismo con las clases, vamos a ponerles un tiempo y si en ese tiempo no se cubrió la clase, ahí cortamos. Para que nos esforcemos en resumir las cosas. Okay. Darle 2, 3 leídas. Tiempo sería? Estoy seguro, yo creo que unos 50 minutos por más. 2 horas y media, brother. Un reloj de arena. Porque estoy seguro que varios de ustedes ha hecho su clase y la ha visto una vez, o si acaso 2 veces la revisó y ya no más. ¿No? Hay algunos que se ve que dominan bien su presentación. Obviamente ellos pues, la vieron más veces, pero hay algunos que no la dominan tanto. Yo creo que la vieron 1 o 2 veces y ya con eso estoy. Y no, pues se trata de verla varias veces para poder resumir, quitar cosas que no valen la pena, o que solo mencionarlas, o con una imagen, pues, a lo mejor representar lo que estás poniendo en 2 diapositivas. Vale más que 1000 palabras. Exacto, ¿no? Entonces, pero bueno, poco a poco tendremos que ir mejorando eso. Igual cuando regresemos, ahorita porque podemos extendernos, de repente nos aburrimos, pero tenemos a lo mejor como el tiempo de aburrirnos juntos. Pero cuando regresemos, va a estar más cabrón, entonces hay que poner tiempos límites. Ok. Sí, Doc. ¿No? Vale, ahí nos vemos mañana. Gracias a todos, buenas noches. Gracias, Doc. Buenas noches. Bye. Vale, bye. Salorio.